Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujeres del Siglo XXI, en este jueves lleno de luz. Y además, bueno, hoy nos vamos a ilustrar más con los invitados que tenemos el día de hoy. Ellos son profesores de Hidalgo, en Pachuca, en el Valle del Mezquital. Sí, el Valle del Mezquital. Y bueno, son todos unos personajes en Hidalgo. Son personas que se han dedicado a apoyar a los indígenas y a difundir su cultura, su forma de vida, y apoyarlos para tener un mejor futuro. Están con nosotros el maestro Mario Ángeles Herrera, mucho gusto por acompañarnos. Gracias por la invitación, señor. Muy contento por este momento. Pues yo estoy contenta de tenerlos ustedes. Tenemos también al maestro Francisco Luna Tavera. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, a sus órdenes. Y bueno, les voy a pedir para yo no equivocarme en todo el currículum que ustedes tienen, si nos podrían hacer el favor de hacer una presentación, maestro Luna. Gracias, Francisco Ramiro Luna Tavera, originario del Fajayuca, en estado de Hidalgo. Actualmente estoy como investigador en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y como asesor científico en un seminario permanente de cultura otomí en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y bueno, además de esto, es una persona que ha seguido muy de cerca todas las tradiciones indígenas. Es más, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de la nube estéril, que se llama El drama del Mezquital, escrito hace 60 años. Y sobre la forma de vida y la explotación esencialmente que se le hacía al indígena, y que bueno, en alguna forma, algunas cosas todavía continúan. Y el maestro Luna, bueno, es familiar de alguno de los personajes que aparecen en el libro, y además él le tocó convivir, igual que al maestro Mario Herrera, le tocó vivir y convivir con el maestro Antonio Rodríguez, y bueno, compartir experiencias sobre la escritura de este libro. Entonces, bueno, conocen muy bien el tema. Y bueno, vamos a escuchar al maestro Mario Ángeles Herrera, si nos hace el favor de hacer su presentación. Claro, gracias. Bueno, pues yo soy Mario Ángeles Herrera, soy profesor de educación básica. Egresé hace 35 años de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo, que es la escuela de donde ingresa Pedro Doñú. Actualmente me dedico, además del magisterio, como narrador oral, cuentero comunitario en lengua ñañú, pues recorriendo el valle, sus comunidades, el estado y pues cuando es posible fuera de nuestro país. En general es lo que hago. Maestro, se va a ir en unos días a Argentina como cuentero, cuentacuentos, ¿verdad? Sí, exactamente. Salgo el 17 de agosto para estar en la ciudad de Porteña del 19 al 24 y enseguidita, un brinquito ahí a 200 kilómetros, está la ciudad de Córdoba, donde también se celebra un encuentro internacional muy importante
que dirige pues una gran maestra, Alejandra Oliver Gouillet y Rubén López. Ahí estoy como invitado de ellos. De cuentacuentos. De cuentacuentos, sí. ¿Nos puede decir qué es un cuentacuentos o qué hace un cuentacuentos para el público que sepan aquí? Cuentacuentos. Bueno, es ancestral. En las comunidades, antes de la televisión y antes de la radio incluso, pues el cuentacuentos era no solo el entretenedor, sino el depositario de toda una herencia cultural, de mitos, de leyendas, de fábulas, de esta construcción social del ser humano, de tal modo que uno refiere a los otros lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida. Ahora el cuentacuentos recupera también de los libros. Yo lo hago de manera pedagógica de los libros de bibliotecas escolares y de aula, de los libros del rincón, de la literatura universal, pero básicamente estoy centrado en la tradición oral indígena y en nuestros orígenes. Maestro, la diferencia entre otomí y ñañú. La diferencia, bueno, en términos generales creo que otomí no es un término que sea originario de la cultura. Otomí es un término náhuatl, procede de las raíces totor, pájaro, ¿no? Y decían que éramos cazadores de pájaros, pero más allá yo creo que era una metáfora. Yo siento que era como el cazador de ilusiones, el que siempre anda en busca de la esperanza. Cuando se dan las invasiones, no solo la española, cuando se dan las invasiones chichimecas, por los jonás también, los jonás chichimecos, y posteriormente ya con la llegada de los españoles empieza a deformarse el término otomí, de tal manera que llega un momento en que ser otomí era sinónimo de ser flojo, vago, ruin, y así lo decía, ¿no? Eres un tomitero. Lo que no comprendía la gente es que las condiciones áridas del Valle del Mezquital pues no nos permitían a lo mejor hacer el baño diario o a lo mejor tener una indumentaria impecable. Sin embargo, pues la limpieza del cascarón dista mucho de la limpieza del alma, ¿no? O sea, la limpieza del alma es pura, es impecable, y el otomí ha sido ancestralmente un hombre puro y un hombre franco y de una sola palabra. Ñañú es el nombre correcto del lenguaje y del pueblo. Ñañú como tal, bueno, son dos cosas. Ñañú es la lengua, el que habla con la nariz, con la faringe, aunque hay otras acepciones que yo no concuerdo totalmente. Digo, a lo mejor aquí el maestro Luna me ayuda, pero dicen, el que habla con la nariz, con la faringe, Ñañú. Y Ñañú es el habitante, Ñañú el habitante y Ñañú la lengua, con esta pronunciación nasal y gutural. De otras que he escuchado, que es el que anda 3 veces la vida o el mundo. ¿Por qué? Na, yo, ñu, 3, ¿no? Ñu, la cabeza, el cielo, la tierra y el corazón. Es un poco más poético, claro, pero habría que centrarnos más bien en lo que... en los convenios sociales, ¿no? En los acuerdos lingüistas, porque creo que por algo se establecen con esos fines. Ese sería el que tiene cuerpo, alma y espíritu. El que tiene cuerpo, alma y espíritu, que es como una definición un tanto poética, digamos. Sí, el ñañú es muy poético, ¿no? Sí, es bastante poético. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlos hablar en ñañú y tradujeron parte del libro en ñañú. Qué idioma más bonito. Claro que no lo pronuncio igual, pero... Maestro, estaba hablando el maestro Mario Ángeles del problema de la aridez del mezquital. Creo que precisamente el nombre del libro, La nube estéril, hace referencia a esta aridez. ¿Nos podría hablar un poquito de esas condiciones de la tierra en el mezquital? Sí, claro. El mezquital, bueno, hay una polémica muy grande, tanto con el término otomí o ñañú, y también con el término del Valle del Mezquital. Geográficamente es el mezquital. Es error decir el Valle del Mezquital. Sí, pues los Sumay.
porque no es un valle. Ujú. El mezquital es una serie de valles, barrancas, llanuras y sierras. Así es. Y abarca, el mezquital comprende 29 municipios, e incluso por la zona de Jilotepec y San Francisco Soyaniquilpan penetra el mezquital al Estado de México. Ujú. Pero hablar del mezquital es hablar de la cultura otomí y de condiciones de aridez, ciertamente, aunque no todo el mezquital es árido. Ujú. Nicolás Flores está allá en la Sierra Baja. Cardonal, el 70% de su territorio es bosque. Ujú. En Alfajayucan tenemos mucho bosque también de montaña, y no todo es aridez, pero en las partes bajas, principalmente en lo que es el valle de Izmiquilpan, Así es. no en todo el mezquital, Ujú. sino en el valle de Izmiquilpan, una parte de Alfajayucan, y era una parte de Actopan y San Salvador, donde las condiciones de aridez sí fueron bastante severas. Pero esto no quiere decir que el otomí y el mezquital sean sinónimos de pobreza. Ujú. Lo que tenemos que ver, la razón histórica de cómo se gesta este mezquital hasta vamos a decir, a mediados del siglo XX. A la llegada de los españoles, descubren las minas en Zimapán y en Cardonal. Introducen el borrego y el chivo y someten al mezquital a un pastoreo intensivo y excesivo. Ujú. Y los españoles llevan el chivo y el borrego para obtener el cebo, para las velas, para las minas. Ujú. El borrego y el chivo tienen una característica, que muelen la semilla del pasto. O sea, al siguiente año ya no hay semilla cuando llueve, para que puedan semillar y se mantenga el pasto. Perdón, entonces lo que nos está diciendo, que el mezquital se volvió árido a raíz de las costumbres españolas que llevaron Sí había aridez. Es el semidesierto en el mezquital. Bueno, el gran desierto chihuahuense, que empieza desde el norte, Ujú. desde parte de Estados Unidos, y viene por Chihuahua y todo México, toda la altiplanicie, termina hasta el mezquital. Ahí termina el gran desierto chihuahuense. Pero el desierto o el semidesierto no son lugares inhóspitos y lugares áridos. Hay veces que el desierto y el semidesierto tienen más vida que la montaña o la selva. Bueno, perdón, no hay veces, siempre el Bueno, desierto siempre. tiene mucha vida. Tiene mucha vida. La vida del desierto es intensísima, Así es. pero no es la misma vida que en los bosques o en las zonas Claro. fértiles. Y precisamente el nombre del mezquital es por el mezquite. Era el mezquite. Mezquite es la planta del mezquital, que es una planta que se da en zonas áridas, Así es. en zonas donde no hay agua. Entonces, con esto que te estoy diciendo, los españoles introducen el borrego y el chivo. Así es. Más aparte, la tala inmoderada y sin ningún control para la fundición de los metales. Y durante el siglo XIX y durante el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, la gran producción de carbón para abastecer la Ciudad de México y Pachuca y Querétaro. Ujú. De allá, usted lo ha de acordar, maestro, que salían trailers y tortos de carbón. O sea, se arrasó con los bosques en el mezquital. Y la aridez que tenemos actualmente es producto de la mano del hombre. Bueno, ¿y cómo explicamos la falta de lluvias en el mezquital a consecuencia de costumbres introducidas por España? Pues fue la tala inmoderada. Ujú. Y de lo que estamos hablando, de la nube estéril, mediados del siglo XX, en la condición que vivía el otomí de miseria, de pobreza, de explotación por parte de los caciques. Es una situación que muchas veces se ha callado en México, que pasó casi en todo el país, que en muchos lugares no hubo ese movimiento revolucionario y no se dieron las medidas de los gobiernos por revolucionarios, de reivindicación de las comunidades indígenas, o comunidades campesinas y comunidades mestizas.
el caciquismo en el Mezquital sorteó muy bien el periodo revolucionario de lucha armada, y lo sorteó muy bien cuando se hizo institucional. El cacique se transformaba y fue quedando, quedaba vivo. Y por eso en los 30, en los 40, cuando Antonio Rodríguez recorre el Mezquital, lo encuentra en la situación de abandono y de miseria. Y por eso cuando él empieza a publicar La Nube Seca, se suscitan discusiones, alegatos en la Cámara de Diputados, que cómo era posible que a 190 kilómetros de la Ciudad de México hubiera una zona tan miserable. Perdón que lo interrumpa, si podemos situar al público un poquito en estos escritos de La Nube Seca, por favor, maestro. ¿Cuándo se empiezan? ¿En dónde? ¿Y cuál es el tema central de La Nube Seca, los artículos sobre La Nube Seca? Bueno, yo creo que tiene que ver con la llegada de don Antonio Rodríguez a México. Él llega a México justo en el periodo de don Lázaro Cárdenas, casi a finales del periodo presidencial de don Lázaro Cárdenas, y por el tipo de recepción que tiene, por las características de México, queda encantado y queda enamorado del país. Y en este tránsito, que él alguna vez refirió que era hacia Brasil y no México el punto de llegada, pues decide quedarse en México cuando forma parte del equipo de periodistas que cubren las giras del señor Lázaro Cárdenas. Él llega entonces a Orizabita, donde se celebra la inauguración de algunas aulas, algunos edificios escolares, y ahí justo mira lo que él llama la pobreza que ofende. Él mira a esa pobreza que no era similar en ninguna parte del mundo, y como él dice, y vaya que yo conocía pobrezas de otros lares, de otras regiones, pero esta era en exceso. Ahí inicia y decide denunciar la situación de oprobio, de pobreza, y lo hace a través de algunos escritos periodísticos que causan justamente lo que dice el maestro Luna, un revuelo, porque los caciques, o como dice en la obra, los rescatones, pues se oponen que haya alguien que esté poniendo en el ojo del huracán la situación del valle, y escriben los caciques una carta denunciando que ese periodista miente, que lo que está publicando no es verdad, y firman los otomíes del Valle del Mezquital. Y Antonio contesta: si los otomíes que conocí o que conozco en menos de un año han aprendido a leer y escribir y son capaces de enviar esta carta, ¿cómo es eso, no? O sea, sí, claro. Y entonces seguramente que hay algún tipo de restricción, y él se decide a hacer la compilación de sus escritos, alentado por grupos de amigos, y se va, entre otros lugares, pero básicamente al Real del Monte, es que es uno de sus puntos de referencia para escribir ahí la novela, que después habrá de llamarse La Nube Estéril, como una metáfora a esa escasez de agua en una región del valle. Así. Porque no todo el valle, incluso la obra lo refiere, no todo el valle es escatimado por la naturaleza de esta agua. De este lado, pues ya quedan los frailes y toda esta parte húmeda, que es donde chocan, el Cerro de Juárez, es donde chocan los nubarrones, y ya no permiten la llegada a esa área específica de Nashteit, de Tajié. Tajié, dice una lingüista del valle, que la pronunciación Tajié corresponde más bien a Tajié, en agua blanca, ¿no? Y esto está también por Izmiquilpan. Yo no conozco exactamente cuál es el municipio, pero están cerca de Izmiquilpan, ¿no? Sí, somos colindantes. Somos colindantes, sí. Para que poderlo situar más o menos sí, por dónde están.
Y bueno, hay que situar un poquito a Antonio Rodríguez. Él es un refugiado político que viene de Portugal, que participa en la lucha contra la dictadura de Oliveira Salazar y contra la dictadura de Francisco Franco, y bueno, por ende contra el fascismo. Y en plena guerra es imposible permanecer en Europa, viene a México temporalmente y pensando que podía recargar las pilas y regresar, dejar pasar un poquito desapercibida su presencia. Pero bueno, la guerra se complica, se pone más difícil, pero además en México conoce a los indígenas, conoce la pintura mural mexicana, conoce a su gran héroe Cuauhtémoc, que para él era uno de los grandes héroes de toda la historia, y conoce a una poblana, ¿no? Que como el vínculo más fuerte, que lo detiene es una poblana. Conoce a una poblana que le da 4 hijos, yo soy la menor de ellos. Y bueno, son muchas razones que los unen a México, y los indígenas en general, pero en especial los indígenas del Valle del Mezquital, o de esta zona paupérrima del Mezquital, en donde él considera que puede hacer una verdadera lucha, la lucha que él deja en Portugal y en Europa. Considera que por la guerra no es el momento de seguirla, pero en México sí se puede hacer una lucha, ya no política, pero sí una lucha social. Y bueno, tan es una lucha que empieza a ser atacado por todos lados por sus escritos, como decía el maestro Luna. Ahora sí, la Cámara de Diputados, ¿cuál es la reacción ante estos escritos que se publicaron en la revista Siempre? Así es. Que bueno, era un momento en donde la revista Siempre tenía todo el poder y la fuerza. Así es. Sí, ¿nos podría referir esta cuestión de los diputados? Un poquito antes, ¿no? Para, como tú dices, ubicar bien al drama del Mezquital. Narra esencialmente una guerra entre Taché y Naxtey, 2 comunidades vecinas, 2 comunidades otomíes dentro del municipio de Alfagayuca. Y yo personalmente tengo el privilegio de ser nieto de don Manuel Castillo, uno de los protagonistas del libro. Y por mi mamá y por mi tía Jerónima, que vive actualmente, me han platicado cómo fue esa guerra. La guerra fue en 1925 entre estas 2 comunidades. Entonces estaba fresco el recuerdo de la guerra en estas 2 comunidades. Incluso eran comunidades antagónicas que no se podían ver un vecino con otro. Entonces cuando llega don Antonio Rodríguez al Mezquital y ve la pobreza, se impacta tanto. Pero entre todo eso de andar ahí trabajando, conoció a don Raúl Guerrero, antropólogo originario de Alfagayucan. Incluso don Raúl le da hospedaje. Y es cuando conoce esta guerra que hubo entre Taché y Naxtey. Y don Antonio Rodríguez, en una forma muy magistral, esa guerra la traslada a una novela que más que novela es una denuncia, y más que drama es hurgar en la herida abierta. Y él mismo lo platicó don Antonio, él inventa personajes, recrea personajes, para que el drama tenga una parte humana y no sea una narración, pues, como cualquier narración, ¿eh? Entonces le da vida a personajes que cuando yo la leí por primera vez y recordé mi infancia, fue en los 70s, en la edición del Caballito, pues sí se me llenaban los ojos de lágrimas. Y ver lo que me platicaba mi mamá, lo que me platicaba mi tía Jerónima, lo que me platicaba mi papá, que yo lo tuve directo de ellos. Claro. O sea, yo no lo viví, pero lo tuve directo de ellos, y verlo en un libro. ¿Y quién era Antonio Rodríguez? No, pues, ni idea.
Y ya con el tiempo voy creciendo y se me van creando en mí, o despertando antagonismos, ¿no? Porque lo que dice el maestro, Otomí tonto, Otomí nada, Otomí sin cultura, y estaba en todos los libros. Pero yo en mi pueblo, cuando yo estaba allá y regresaba yo, porque yo vine a estudiar un poquito a México, y regresaba, entonces ya estaban las danzas, los tambores, las flautas, el arte, los códices, la música, los tambores, las flautas, los ritos, las ceremonias. Y decía, ¿cómo es posible que digan que el Otomí es un pueblo sin cultura, un pueblo sin rostro? Sí hay miseria, sí hay pobreza, pero no era por culpa del Otomí, como lo dijo usted, maestro. No se bañaban porque fueran cochinos. No se bañaban porque no había agua. Y todo lo habían acaparado los caciques, exclusivamente para su beneficio. Además, sí. Entonces, cuando este libro empiezan a hacer esos pequeños envíos que empiezan a ser publicados, y actualmente todavía en el ambiente político allá en el Mezquital, dicen que el riego gracias a fulano de tal, y gracias a fulano de tal, y que esto por aquí, cuando en realidad este libro fue el detonante. Es el detonante. No hay más. Así es. Yo estoy de acuerdo con el maestro Luna. Creo que hay paralelismos que de pronto se encuentran. Yo conozco el libro en 1975, estando en el internado de la Normal del Meche. Y cuando leo el libro, primero me apasiona, porque un libro es eso, está ahí la historia y uno lo mira desde distintos ángulos y cada uno tiene apreciaciones diferentes. Me da la fortaleza de decir que puedo ser como Pedro. Digo, en ese tiempo yo soñaba, ¿no?, en esta visión utópica del maestro, porque hay una parte en la obra que don Antonio dice que el maestro es sagrado, que la función del maestro es sagrado. Y esas palabras, yo no sé si habían leído mis maestros de la Normal del Meche, pero ellos nos dejaron muy en claro la vocación. Bueno, yo leo el libro ahí y reconozco que yo puedo tomar leche y pan gracias al internado, porque en la casa nos quedábamos en costales y la casa era de penca, la casa de mis padres era de penca. Mis padres, que actualmente viven, digo, son ñañús, si no puros, son ñañús. Digo, puros habría que ver el asunto de la genética, pero son ñañús, ¿no? Y entonces este impacto hace que yo diga lo mismo que usted. Bueno, ¿y quién es don Antonio Rodríguez? ¿Y dónde está? Porque finalmente había hecho una radiografía no solo de una región. Hay dos momentos: leer el libro antes de Antonio Rodríguez y leer el libro después de Antonio Rodríguez. Y son un ensanchamiento del mundo, porque entonces a uno se le presenta como que La nube estéril no es una novela del pasado, sino es una radiografía del presente. Así es. Maestro, lo interrumpo un poco para ampliar un poquito lo que comentó el maestro Luna. Sí, en efecto, en La nube estéril se habla de la guerra entre dos pueblos, igual de humildes, igual de miserables, y dos pueblos hermanos. De la misma raza, las mismas condiciones, las mismas tradiciones, idénticos. Pero yo creo que va mucho más allá de esta guerra. El libro es, el personaje central es Pedro, un maestro rural, que como él dice al principio hay dos maestros rurales, amigos. Pedro regresa a su tierra a aportar sus conocimientos, a ayudar a su gente a salir adelante, y su compañero se va a un lugar donde tiene una mejor vida. Esa es la diferencia entre el maestro que tiene vocación, que tenemos aquí dos maestros con una profunda vocación para servir a su gente, y el maestro que se preocupa por su bienestar personal. Pedro es la mirada, es la ideología. En Pedro se refleja toda la ideología de Antonio Rodríguez, en buena parte, porque Pedro es un personaje inventado, pero tiene mucho de Antonio Rodríguez, muchísimo, igual que el periodista que apoya a Pedro. Hay otro personaje importante que es María, que es la novia de Pedro, y a través de María,
de la historia de María habla de la explotación de la mujer, de la violencia terrible que tiene la mujer, que además de ser indígena, además de ser pobre, es mujer. Lo que triplica esa violencia y lo que triplica esa miseria. Ahí hablan cómo los caciques regatean por el trabajo de muchos días y no toman en cuenta, no valoran ese trabajo, y seguimos igual. Vemos un indígena, ay, ¿cuánto me lo das? No, bájale, dame menos. A nosotros nos tenía prohibidísimo mi padre regatearle a los indígenas, porque uno no aprecia, no valora el trabajo, como la camisa que trae el maestro. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días para bordarla? ¿Sí? Es un trabajo tremendo, además de una habilidad. Entonces, a través de María y de Pedro va contando la vida del indígena, cómo es explotado por los caciques, cómo es explotado por los que saben leer simplemente, porque los indígenas no saben leer. Y la guerra, bueno, es una parte de esta explotación, de esta miseria. Habla de las pestes también, tremendas. Maestro, ¿recuerda cuando estábamos en el evento, en el Rosario, como una señora dijo, yo viví eso? Sí, claro. Yo viví la peste, ¿lo sí, recuerda? Sí, sí, sí. Sí, la señora hace referencia a la peste del tifo, pues es una señora grande y que tiene en su recuerdo todavía esas reminiscencias de, pues no había medicamentos, sí había campañas, ciertamente, pero las campañas no abastecían para poder atender este mal del tifo, del piojo blanco, que hubo mucho en el valle, pues producto igual del descuido, de la higiene y de las circunstancias. Entonces sí. Así es. Alguien me decía cuando estábamos viendo lo del libro, es que eso es mentira, lo que narra en el libro es mentira. Y bueno, a mí me gustaría, sí, que usted nos leyera, no sé si la trae o está aquí, la introducción, en donde nos dice todo es cierto. 100% cierto. Nada, No, pues, hay una cosa, en el periódico El Heraldo de la edición nacional, en 1968, 68. no recuerdo el día y el mes, en el artículo editorial sacan un reportaje sobre el mezquital y le llaman el Valle de las Tinieblas, todavía en 1968. 68. Pero digo, a mí me decían que no era cierto. Dije, está bien, a lo mejor el escrito lo inventó. Tengo las fotos, por eso en este libro se publican las fotos, algunas fotos. Y en las fotos está un doctor con los indígenas y se ve cómo les está echando la cal para matar los piojos. Y en otro los están expurgando para quitarle los piojos, que era lo que produjo la peste. No, pues yo nací en 1954. Y todavía yo recuerdo de 6 años, 8 años, cuando llegaban las brigadas de salubridad y nos fumigaban como animalitos. O sea, fumigaban casas y fumigaban a la gente. Claro. Como, así, con bombas, así. Así. Sí, y además lo hacían con químicos que a la larga podrían traer consecuencias. Pues yo recuerdo mucho que dejaban el polvo del DDT, que era un polvo amarillo y muy fuerte. Y luego mi abuelita decía, mira, nada más ya te llenaste de liendres o de piojos, y entonces ponía el DDT así vivo, el polvo, y luego lo cubrían a uno con un trapo. Sí, así era, sí. ¿No? Eso yo lo viví, lo vivimos, sí, allá todos. Sí, digo, y estamos hablando, pues yo soy del 59, ahí andamos cerquita, yo soy del 59, y estamos viendo que eso nos toca todavía pasarlo. Incluso hay una anécdota que yo tengo muy, muy presente. Mi abuela, que no habló prácticamente el español, solo de ñañú, acostumbraba llevarnos a los velorios, a los rezos y a las cabanoches, porque ahí se daba café y pan. Y era una manera, pues, de conseguir el alimento que no era tan fácil tenerlo, ¿no? Ese día. Por lo menos de esos días. Y en una cabanoche, el cuarto donde estaban levantando las cenizas era muy angosto y a los niños nos dejan fuera
pero pues este rezo es toda la noche hasta las 5 de la mañana, y los niños cada quien se acomodó donde pudo. Yo me acomodé en un árbol donde estaba una puerca criando, y me acomodo en el árbol, y yo creo que el calorcito de la marrana me hace que me acerque, terminé dormido ahí con los marranitos, ahí terminé. Pues al día siguiente, yo llevaba animales. Claro. Y mi abuela me dijo, mira, nada más, vienes llena de toshkos. Y toshkos era el piojo blanco. Entonces, vienes lleno de toshkos, ahorita te voy a fumigar. Y ahí va otra vez el polvo ese. Y digo, eso es como la referencia de que no es mentira, y aquí lo que dice Ciña. Pues sí, lo vivimos. Lo vivimos, ¿no? Entonces, esta parte a mí me encanta. Este es un pedazo de la vida arrancado con dolor de un lugar de la tierra donde todo se conjuga para hacer desgraciado al hombre. Nada, o casi nada es inventado. Por lo tanto, toda coincidencia con personas o hechos conocidos se ajusta rigurosamente a la verdad. Quien diga que es mentira es un mentiroso. No, y hay una cosa, don Antonio Rodríguez, con mucha discreción e incluso con mucho respeto a los caciques, y también hay que decirlo con temor, altera los nombres. Pero nosotros allá los identificamos perfectamente, y sabemos quiénes son. Y le voy a decir una cosa de las razones por las que no se publica el nombre. Al no publicar el nombre, se da la oportunidad de que se identifique con los caciques de cualquier parte de México. Así es. No solo con los caciques de una zona. Porque de esto, por ejemplo, parte de la peste, mi madre le contó a mi papá de una peste que hubo en Puebla, cuando ella era niña. Y ahí también, como dice en el libro, los muertos enterraban a los muertos, porque eran las zanjas en donde se metían a los muertos, pero la gente iba cargando a su muerto y se caía muerto en la zanja, de tan terrible que fue. Y mi mamá le contaba a mi padre de esa peste que hubo en su pueblo, en donde ella tenía 8 años o 9 años, y tenía que cuidar a los enfermos porque era de las pocas gentes sanas. Y ella nos cuenta que llegó un momento en que estaba tan agotada que empezó a comerse las cucharas de los enfermos para enfermarse, porque se quería enfermar para descansar. Estaba muerta de cansancio. Ya, ¿cómo descanso? Pues si me enfermo, descanso. Y jamás en la vida se enfermó de nada. Yo creo que ahí agarró unos anticuerpos tremendos. Sí. Se volvió una mujer súper fuerte. No, pues eso mismo me lo platicaba mi mamá, que allá en Alfajayucan, cuando fue la epidemia, la peste, pasaba una carreta. Y nada más iban levantando muertos. Los muertos, y llegaban a donde estaba el Camposanto, y en fosa común. Así es. 10, 15, 20 muertos al mismo hoyo, y como cayeran. O sea, no había ni un rezo, no había nada. Fue algo terrible. Pero eso no solo pasó en el Mezquital, decimos, en Puebla pasó lo mismo. Y los caciques eran en Puebla, eran en Michoacán, eran en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, y es mucho decir, ¿en cuántos lados, maestro, no sigue habiendo caciques? Bueno, los caciques, como las cosas malas de este país, proliferan con otras vestimentas, y se renuevan, proliferan y se renuevan. Porque todavía actualmente los lunes en Izmiquilpan y los miércoles en Actopan llega el campesino con su borrego, con su chivo, y afuera del pueblo están los resgatones, los coyotes, y prácticamente les arrebatan el chivo y les pagan lo que quieren. Así es. Está eso todavía. Sí, les van jalando ya la cuerda del animal y les van dando un billete, ten, ya, suéltalo. Sí. Y la gente dice, bueno, me está dando tanto, y si a la regresada ya no me da esto, que es un abuso total. Yo quiero resaltar del libro otro personaje que también le ha hecho pues daño de algún modo al pueblo, y se habla del curandero. Y el curandero sabe que si en el pueblo se erige una escuela, el pueblo preparado va a tener otras opciones y otro conocimiento, y ya no va a creer en las patrañas. Hablar del curandero no me refiero a la herbolaria tradicional, que es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es la herbolaria tradicional, que tiene su razón de ser, de existir,
y otra cosa es el curandero. Y la medicina tradicional en general. Y la medicina tradicional en general. Pero el curandero, en la obra y en varias partes del país, juegan este papel de engañar, porque en la medida que... O de retrasar al pueblo, porque en la medida que un pueblo esté sin cultura, sin cultura no, todos los pueblos tienen cultura, pero que no tenga la preparación de vida o no tenga la información, que ignore muchas cosas, va a ser un caldo fértil, ¿no?, para sus propósitos. Y bueno, yo aquí simplemente hago una pequeña defensa de los curanderos, no de todos. Sí, sí, sí. Hago una defensa porque mi abuela era curandera, mi abuela materna era curandera, y ella se dedicaba a ayudar a la gente, pero hay curanderos, o hubo curanderos, y seguirá habiendo, porque la ignorancia es una forma muy fácil de controlar a las personas. Sigue habiendo gente que se aprovecha a través de la religión, o de la medicina, o del miedo que se le provoca a la gente para controlarla a su beneficio, ¿no? Así es. Vamos aquí con palabras de don Antonio. El brujo, es el que encarna el oscurantismo, encarna el atraso. Así es. Encarna esa postura servil de muchos indígenas, que son los que luego más nos ponen la bota en el pescuezo, porque están al servicio de los caciques y de los poderosos. Sí. Y lo que dices no es en todo el curandero, no. En Otomí al curandero se le llama Badi. Así es. Es el sabio. Que es distinto del brujo. Que es distinto al brujo, que está encarnando al oscurantismo. Y como tú dices, yo mismo soy un Badi en mi pueblo, yo sé de hierbas, yo sé componer huesos y todo eso. Pero cuando uno tiene conciencia, lo ponemos al servicio de la gente y no a lucrar y no a engañar. Y aparte, de una otra manera, por la nube estéril, pues tenemos escuelas y ha habido estudio, y ya no es tan fácil caer en manos de un oscurantista, ¿ves? Bueno, pero como dicen, los brujos y los curanderos también se renuevan, ¿no? y toman otras figuras y toman otros nombres, pero desgraciadamente mientras hay ignorancia siempre va a haber... Sí, hay brujos de magia blanca y hay de magia negra, ¿no? O sea... No, y no solo brujos, yo me trasladaría un poco más allá al hablar también de la influencia, a veces no siempre positiva, de los sacerdotes, ¿no? De los pueblos. Que son una variante de... Por eso digo, son una renovación y cambian nombres, pero bueno, eso también lo vemos, que les dicen vota por tal persona o tal esto, o no sé, muchas cosas que desgraciadamente todavía persisten, que gracias a una lucha y a la preparación también de personas como ustedes, de maestros rurales que han luchado por su pueblo, se ha venido desapareciendo. Pero que todavía existe. Cuando el maestro Luna, no sé, en los años 90, hizo un gran homenaje al libro y a don Antonio Rodríguez ahí en Izmiquilpan, fue con sus bailes, con sus tradiciones, con sus cantos. Nos tocó ir a Taché y a Naxtey. Sí. Y cuando llegamos ahí, la observación de mi padre fue, ¡ay! Esas niñas siguen descalzas caminando por las espinas. Porque había una niña cargando, la niña madre, como le dice en el libro, cargando a su hermanito descalza sobre los cardonales. Y le llamó la atención. Entonces alguien le dijo que iba con nosotros, no sé si usted recuerda quién fue, pero ya hay agua. Ya se les trae aguas negras para que rieguen. Y efectivamente iban las carretas con los tambos de agua, ¿sí? Pero las consecuencias y las enfermedades también posteriores de las aguas negras, ¿no? ¿Y eso fue en 90 y qué, maestro? No, fue en el 80 no, 80 y... 87. 87. 87. Cuando se le hizo el homenaje allá en Alfajayucan.
Sí, en el 87 estaba de presidente municipal el licenciado Oscar Ángeles. Sí. Y maestro, nos quedamos un poquito con la postura del Congreso de la Unión de los Diputados cuando reciben estas cartas de los caciques protestando contra el escrito de la nube seca. ¿Nos podría ilustrar un poquito en qué consistió y cómo se dio? Pues, principal de que se suscita la polémica, sobre todo por el prestigio de la revista, ¿no? Que era una de las más acuciosas. Excelsior era uno de los mejores periódicos del país. Empiezan las polémicas en la Cámara de Diputados, lo que da motivo a que después el decreto presidencial de la creación del patrimonio indígena del Valle del Mezquital, y que tiene su época de esplendor allá en Hidalgo con don Maurilio Muñoz Basilio, que verdaderamente es cuando se trabaja por las comunidades indígenas. Después, desgraciadamente, se convierte en un botín político el patrimonio y termina por desaparecer. Pero cuando se da esto, pues se gesta principalmente, está el periodo de Lázaro Cárdenas, expropiación petrolera, la reivindicación de México, las luchas sociales para atender a comunidades indígenas y a todo el campesinado, la reforma agraria. Entonces hay un ambiente y unas circunstancias muy fértil. Exacto. Pero volvemos al mezquital, no es la lucha como del pueblo yaqui que fue armada. En el mezquital, para bien o para mal, no hubo las grandes haciendas como en otros lugares del país, como el mismo Hidalgo en los llanos de Apan. Por Tulancingo, todo eso. Allá no hubo las grandes haciendas. En todo el mezquital ha de haber habido unas 10, 15 haciendas máximo. Porque allá se mantuvo muy fuerte la organización comunitaria indígena. En la colonia fueron repúblicas de indios. Después, ya con la Constitución de Cádiz, se constituyen en ayuntamientos. Y eso de que no haya haciendas no evita de que en el periodo de Juárez, Porfirio Díaz y el periodo postrevolucionario, la explotación de las comunidades. O sea, no fueron peones acasillados, pero sí fueron súper explotados. Súper explotados, sí. Y pasa el movimiento armado, y como no hubo haciendas, el mezquital se olvidó de las reformas revolucionarias. El cacique se transformó, cambió de rostro, cambió de vestimenta, y quedó allá. Entonces, hasta cuando está Miguel Alemán, empieza el reparto agrario, pero en forma muy incipiente, y es cuando se le regresan un poco de tierras a la gente, pero siguió la explotación inmisericordia. Exacto. Incluso los caciques ponían vigilantes en todas las entradas de los pueblos, incluso, y eso pasó varias veces, es una imagen muy fuerte, de que venía la mujer indígena tapando a su bebé con su rebozo, y el resgatón pensaba que traía ocultando un chivo o una bota de pulque, y llegaba y le picaba. ¿En serio? En serio. Si era un guajolote o era un chivo, se lo iba a matar. Si era el pulque, lo iba a derramar. ¿Y si era el hijo? Lo mataba. ¡Wow! ¡Qué espanto! Así. Y estoy hablando todavía de los 40, de los 50. No estoy hablando de más atrás. No es época porfiriana, ¿no? No. Ya... Estoy hablando de los 50. Post-revolucionaria. Post-revolucionaria. Claro, totalmente. Y por eso, cuando se publica La Nube Seca, hace tanto ruido a nivel nacional, porque estaba el otomí, era un siervo, o menos que un siervo, era un esclavo, como un animalito a órdenes del señor feudal.
era como decían en la época los españoles, el indígena no tiene alma. Sí, los hombres de razón eran los blancos que podían andar por las banquetas porque los hombres sin razón tenían que andar por donde van las canaletas, ¿no? Y en Izmiquilpan todavía, en los 80s, estoy hablando relativamente hace poco, cuando son las fiestas del Señor de Jalpan, julio, agosto, si el otomí no pedía permiso a la presidencia y pagaba, no podía entrar con su procesión echando cuetos y tocando tambores. En los 80s. Así estaba Izmiquilpan. Wow. En Alfajayucan, fiestas patrias, tenían que ir todas las comunidades a dar faena gratuita a los señores de Alfajayucan. Era limpiar sus guarniciones, limpiar sus calles, blanquear las fachadas de sus casas. Y en noviembre, Día de Muertos, en el mes de octubre, la gente de comunidades tenía que ir a dar la faena al panteón para limpiar las tumbas y blanquearlas de la gente de Alfajayucan. De la gente... Les estoy hablando de 1994, lo de Alfajayucan. Wow. Es decir, seguimos, desgraciadamente, en muchas zonas, sobre todo las zonas más fuertes indígenas, en donde hay reminiscencias de esta explotación. Y como decían, el día que estuvimos allá en el Rosario, una señora, que no digo nombres porque ustedes la conocen, que se acercó a mí y me dijo: señora, yo soy María. María el personaje. Dije, pues sí, pues es María, es mujer otomí. Dice, no, es que a mí me violaron las autoridades. Sigo siendo María y siguen habiendo Marías. Sí. Es wow. terrible reconocerlo, pero estos acosos y estos vicios se siguen dando a diario y no estamos hablando solo de una región de México. Ayer en la noche que miraba la internet, yo veía como un funcionario de Tabasco le estaba quitando la canasta a un niño en la calle y el niño llorando. Yo lloré con el video. Le está quitando la canasta y el niño, con tal de que no se lleve su producto, el niño está sacando sus dulces y lo está tirando en la calle. Wow, eso es una imagen. Y puse palabrotas que difícilmente a mí se me da ponerlas, las pienso y las siento. Pero yo no podía... ¿Cómo? ¿Qué digo? O sea, por lo menos digo algo, ¿no? Esto fue ayer. Digo, es año 2013. Siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI. Deja esto sin palabras. Esto deja sin palabras. Así es. Toda la lucha que se ha dado para que todavía quede en esto es vergonzoso, ¿no? Sumamente vergonzoso. Y también lo que se comentaba en los homenajes que se han hecho, que se hicieron en el mes de junio y julio al libro de la nube estéril, porque este libro cumple 60 años de 62. 62, sí. Años de existencia y sigue vigente en muchas cosas que, bueno, decían precisamente que a raíz del libro se llamó la atención y el libro se hizo porque no creían en los artículos, porque se cuestionó mucho. Entonces, como Antonio Rodríguez era si no lo quieren, pues ahora más lo hago. Publicó el libro como novela. Digo, si en los artículos no le creen, le van a creer a la novela y va a ser una novela y va a ser más fuerte. Se publicó con fondos de todos sus amigos, porque eso eran el libro de los amigos del Café París. Entre todos se cooperaron y se publicó el libro. Fue un libro que después se publicó en alemán, en checo, en ruso. Bueno, incluso se estuvo transmitiendo en ñañú, en la radio. En Radio Mezquital. Exactamente. Una virtud más, Iña. Este libro es un libro poético.
profundamente literario. Está lleno de metáforas, de imágenes, de comparativos, de símiles, de retroécanos, de todo lo que la literatura dice que así se llama, y que seguramente don Antonio lo sabía. Pero es mágico, no pasa un párrafo sin que haya habido ya una imagen poética ahí. No, dice la descripción que da del maguey y del pulque es bellísima. Es bellísima. Bueno, el maestro está trabajando para hacer un museo del maguey. No, pero cómo Antonio Rodríguez penetró en el alma, en el corazón del pueblo otomí, que da la descripción del maguey que solamente un otomí puede dar. En la aridez, tomar ese aguamiel en la madrugada, fresco, frío del amanecer, que era para nutrirse, porque tal vez era el único trago de agua que podía tener o de nutrientes durante todo el día. Claro. Entonces la descripción que él da es así como dice el maestro, ¿no? Es poesía y... O sea, le salió del alma a Antonio Rodríguez. Claro. El maestro me decía, es que a mí me recibieron en su casa sin preguntar nada. Le digo, ¿cómo no? Usted llevaba 2 palabras claves, mezquital y otomí. Sí, es el salvoconducto, porque digo yo, buscando a don Antonio en el valle, y pues todo el mundo dice, no, debe ser don Pedro Secundino. No, don Pedro Secundino dice, no, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, fuera, no. Creo que el antropólogo Raúl Guerrero tiene referencias de él, y buscando al antropólogo, y el antropólogo dice, no, pues no lo va a encontrar, mire, es portugués, pero si usted lo busca, puede que en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo fui con doña Consuelo Paulín, y doña Consuelo Paulín me hizo referencia, digo, buscando a los que en la dedicatoria estaban, ¿no? Entonces doña Consuelo Paulín y don Raúl don Raúl Guerrero son los dos conectivos que me van a hacer posible que yo conozca a don Antonio. Y lo conozco así de una lista del Palacio de Bellas Artes de varios Antonio Rodríguez, y entonces con números telefónicos y al azar a ver dónde, y nos contesta, pues por supuesto que la mamá de Ciña, y nos dice, si vienen del Valle del Mezquital, son bien recibidos. Así era. Sí. Sí, muy lindo. ¿Nos iba a leer algún pasaje? No, más Sí, que hablar más que leer de un pasaje, bueno, yo quiero referir este choque también que sigue existiendo en lo cultural, cuando alguien va a desarrollar una actividad diferente a lo que tradicionalmente tiene sojuzgado el pueblo, no faltan los acomedidos que te echen a perder la función. Cuando Pedro va a inaugurar la escuela, llega don Chava, con los rescatos, bueno, llega Chava y llega Lupe, y reparten odres de pulque. Y Pedro ya tenía su discurso, y lo había pulido, y había dicho, estas palabras sí, estas no las van a comprender, lo voy a cambiar. Y está en eso cuando se oyen cuetones y llegan mulas cargadas de pulque. Bueno, esto sucedió recientemente, ahora lo que les voy a referir. Se hace un concurso de guapango en mi pueblo, San Antonio Zaragoza, municipio de San Salvador. Ah, no señor. Como que el guapango no es de aquí, es de la Huasteca, ¿cómo lo van a hacer aquí en la feria? No. Y se trajeron a un pseudo artista de Televisa para gastarse los 84,000 pesos que todo el evento durante 3 días podría necesitar, y se lo gastan en un pseudo artista de Televisa que va durante hora y media a decir sandeces, peladeces, groserías y albur, y ni siquiera albur fino, digo, porque el albur también quiere su técnica. No, palabras ofensivas. Y es lo mismo, para impedir que la gente siga con su cultura y hacer que la gente siga en la ignorancia. Y ¿saben qué? El tiempo es implacable, ¿eh? El tiempo nos come y nos dicta sus reglas. Y ya no las está dictando. Yo creo que tenemos que hacer otro programa. Y les voy a pedir si por favor tenemos unos minutos para hacer una conclusión, para hacer un cierre de este programa. Maestro Luna, por favor. Pues, en primer lugar, gracias por tu invitación.
Y nada más a manera de reflexión de que en los libros, incluso en los textos de los niños de primaria, dicen que el pueblo otomí no tuvo cultura, el pueblo otomí nada, que otomí es ofensivo, otomí es peyorativo. Nada es cierto. El pueblo otomí es uno de los pueblos más civilizadores del continente americano, no nada más de México. Desde el preclásico, en Tlatilco, en Cuicuilco, en el Arbolito, está la cultura Xajay, que es cultura otomí, ya estuvo presente. Estuvieron presentes en Teotihuacán, estuvieron presentes en Tula, estuvieron presentes en Tenochtitlan, aquí en lo que se dice en la capital mexica, imperial. Axayacatzin, Moctezuma, Nezahualcóyotl, se tenían que fingir otomíes para que su poesía tuviera prestigio, porque desde la prehispanidad la poesía otomí es una de las más sensibles y de las mejor logradas. La ceremonia de cada 52 años del Xumonpili de los Nahuas era hecho por los sacerdotes otomíes que vivían en Tenochtitlan. O sea, los otomíes, el pueblo otomí, ni marginal ni marginado. Es una de las grandes culturas de México. Así es. Gracias. Creo que es necesario resaltar todas estas culturas, y yo sí los invito a un programa en donde hablemos precisamente de esta cultura, de estas tradiciones y de estas aportaciones que dieron a nuestro país y que siguen dando. Cuando gustes. Claro que sí, será un gusto, Ciña, y además de que ha sido un gusto ahora conocer al maestro Tavera con sus aportaciones muy precisas de la cultura. Yo cerraría con una invitación. Yo difundí por las redes sociales espero que haya personas conocidas o incluso a lo mejor no conocidas que nos estén viendo y que sepan que sigue vigente la Nuestra, el drama del Mezquital, y que vamos a seguir haciendo todo lo posible y hasta lo imposible porque Antonio Rodríguez continúe cabalgando. Gracias, Iña. Gracias, maestro Luna, y gracias a los que hacen posible este programa. Pues yo les agradezco esto, y aquí es simplemente un comentario. En algún momento, como decía, Antonio Rodríguez estuvo por todo el país escribiendo sobre los indígenas, escribió el rescate del petróleo, escribió sobre el Enequén, una planta calumniada, escribió sobre las cuevas pintadas, es decir, en los lacandones. Él formó parte de la primera expedición que se hizo a la selva lacandona en los años 44, antropólogos, sociólogos, fotógrafos, y fueron las primeras personas en hablar de los lacandones. Él también en el Siempre estuvo escribiendo, todavía creo que no era el Siempre, que era Hoy o Mañana, estuvo escribiendo sobre su reportaje sobre los lacandones, y en alguno de sus viajes lo llevaron preso. Lo llevaron por haber escrito para pedir apoyo a la comunidad indígena. Él, siendo extranjero, pues la prisión era regresarlo en forma inmediata a su país, en donde le esperaba la muerte. Y la gente, el indígena, salieron a las calles, a las carreteras, y bloquearon la carretera, que en esa época no se acostumbraba. Sin embargo, fue en los años 50 y algo, fue, no sé si antes o después del libro, y hicieron un bloqueo carretero para exigir que liberaran a Antonio Rodríguez. Entonces, este libro reúne su experiencia en muchos pueblos indígenas. Pues muy pocos tienen el privilegio de ser defendidos por una comunidad indígena. Sí. Muy pocos. Sí. Muy pocos. Y claro, fue liberado inmediatamente, ¿sí? Él decía que después de eso ya no se iba a volver a meter en líos, pero no aprendió. No lo aprendió. Tuvo la suerte de sí ser amigo de Lázaro Cárdenas, que eso lo protegió mucho. Yo creo que fue una de las cosas
que no permitió que él regresara a su país. En su país, en Portugal, la muerte era segura. Entonces, bueno, es una anécdota de cómo la nube estéril sí es la reunión de muchas zonas, por eso no hay nombres. Y dice, en un lugar de México, haciendo un parangón al Quijote de la Mancha, en algún lugar de la Mancha, sin dar nombres para que no se restrinja a una zona. Y bueno, este libro se acaba de editar. Esta es una edición anterior, esta es la edición más reciente que tiene un mes. Esta es una tesis del maestro Mario Ángeles Herrera sobre la nube estéril y Antonio Rodríguez, que además hace un análisis sobre otros libros, El Quijote, el mensaje oportuno. El mensaje oportuno, que estaría bien publicarlo Pues, como libro. sí. Esa es una sugerencia que él iba a hacer y se la hago en público. Gracias. Me sí. gustaría que se trabajara para poder hacer un libro, es muy interesante. Y en este libro, por primera vez, hay fotografías editadas de Antonio Rodríguez, porque Antonio Rodríguez también fue un gran fotógrafo. Él lo hacía como parte de su reportaje, para tener documentación, pero también porque le gustaba la fotografía. Entonces, en este libro es la primera vez que se publica obra de don Antonio Rodríguez como fotógrafo, que es un plus. Claro. Claro, pues la caravana sigue caminando, camina sin cesar, llena de ensueños y de ilusiones, fuerte, impetuosa y brava como el río, que al fin ha encontrado su cauce y se dirige hacia su meta. Continúa esto. Continúa. Maestro, para acabar, los pocos minutos o segundos que nos quedan, ¿nos podría decir algo, ñaño? Pues Madashpi, Hamadia Nuge, Hamadia Mbe, Shanate Luna. Gracias por estar y por compartir este momento. Y pues, desde lo más profundo de mi corazón, he estado aquí y estaré las veces que sea necesario. Bueno, pues yo sí, desde lo más profundo de mi corazón, porque cada uno en su momento nos hicieron llorar con esos homenajes que le han hecho a mi padre, que le han hecho a este libro y a este trabajo tan profundo que él hizo y en donde entregó su corazón a los indígenas de México y a los explotados del mundo, porque esa fue su lucha, ¿no? Su lucha fue por los explotados. Él en alguna carta que le escribió a mi madre desde China dijo: yo podría hacer mi trabajo con los obreros de Nora-Uta o con los obreros de Polonia, pero siento que me necesitan más los indígenas explotados de México, y que es ahí en donde yo podría hacer una verdadera labor, sin cuestiones partidistas, sin cuestiones de ninguna ideología, simplemente una lucha por la igualdad, una lucha por evitar la explotación del hombre por el hombre, y una lucha por la dignidad de un pueblo, porque además él consideraba que el pueblo otomí era uno de los pueblos más dignos que había conocido. O sea, tendrán muchas carencias, tendrán muchos problemas, pero la dignidad, eso siempre lo conservan y lo van a conservar. Y entonces, bueno, este libro, La nube estéril, drama del mezquital, es un libro homenaje a la dignidad del pueblo otomí. Es un homenaje a la dignidad de la mujer, porque María, a pesar de haber sido violentada de tantas formas, conservaba una dignidad impresionante, y el amor a su pareja, Pedro, y la entrega, porque ella también se entrega en la lucha por su pueblo, sin importarle lo que le vayan a hacer, sin odio hacia lo que le hicieron. Una mujer con un alma grande, igual del nivel que el maestro Pedro.
Y bueno, aquí tenemos a maestros rurales que siguen luchando, y que además hay que recordar que los maestros rurales son los primeros que empiezan en México a enseñar después de la Revolución. Ahí me tocó hablar con el maestro Alfredo Salce, ustedes lo conocen, es pintor de grandes murales, y él me comentaba que a él le encomendaron que fuera de pueblo en pueblo a ver a los maestros rurales. ¿Qué hacían los maestros rurales y cómo los recibía la gente? Entonces él nos contaba que en los pueblos más alejados mataban a los maestros rurales. Entonces yo le pregunté, maestro, ¿cómo que los mataban? Sí, los mataban. ¿Y quién los mataba? La gente, no, los caciques. Los mataban para que la gente no tuviera educación, para que la gente no se pudiera defender. Los caciques y todas las gentes que se veían afectadas. Caciques y curas. Caciques y curas. Mataban a los maestros rurales. Perdón, dijo un cacique de Pisaflores, si usted se porta bien, maestro, aquí va a haber frijolitos, y si no, mire, estos son otros frijolitos, pero duelen. Y me enseñó un manojo de balas. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Le damos gracias a nuestro público que tiene ojos de espanto de lo que ha oído. Y les agradecemos a ustedes que estén con nosotros. Nos vemos el próximo jueves con otro tema interesante para ustedes. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.